estamos aquí en... No me voy a confundir. No, Curva no. Finita. Creo que es el episodio 16. Lo sé porque me organicé y lo apunté. Episodio 16. Que es el episodio de el episodio 3 de la 7ª temporada, que se llama Air Force One. Te dejo adivinar cómo se llama en España Air Force One. Pues yo, si yo fuese el traductor, no lo habría traducido directamente. Muy bien, no lo tradujeron. Air Force claro. One. La persona que traduce, nuestro héroe o heroína, ha trabajado menos que los famosos leones del Congreso. Iba a ser un chiste con políticos, pero he decidido dejarlo en los leones del Congreso, tal y como están las cosas. No compensa. Este es un episodio que ya ni me molesté en ir a Reddit a ver lo que decían. Porque para leer qué es el peor episodio de Rick y Morty, pues ya ni te molesta. No sé cómo le habrá sentado a los habitantes de Virginia, del estado de Virginia, este episodio. Sí. Y bueno, no lo se me ocurrió esa parte, ¿sí? Lo que estabas tú diciendo, bueno, pues obviamente haciendo referencia, como hace referencia el episodio, a la película de Harrison Ford, Air Force One, y el avión del presidente, pues obviamente era lógico que traducirlo pues no tenía ningún sentido. No tenía ningún sentido. Wong, en este caso, es el apellido de la terapeuta de Rick. Un personaje que sale de vez en cuando, interpretado por Susan Sarandon, que le pone la voz. Además, ahora que está en las noticias porque la han echado de su agencia de talentos, que no tengo muy claro cómo echas tú a Susan Sarandon de un sitio, pero bueno, supongo que... Bueno, pues ya está, son... No, bueno, es decir, no es que la eche, claro, dejo de representarla. Sí. Entonces, bueno, pues ya está. Ellos dejan de representar a Susan Sarandon y ya está. Y ahí acaba la historia. Y ahí se acaba. Aquí vuelve Wong, y a mí me encanta al principio cuando todo este rollo de... ¿Eres un holograma? Y el otro que sí que era un holograma. Es un episodio muy simpático, ¿no? A ver, es un episodio que además arranca con una idea que estamos, digamos, viendo evolucionar, que es esta de que, bueno, de que Rick está cambiando, ¿no? De que está, digamos, evolucionando y convirtiéndose en una persona que ya aquí empieza a aceptar la terapia, ¿no? Recordemos que la primera vez que aparece la doctora Wong era en aquel episodio de Pickle Rick, y que precisamente se convertía en pepinillo para no ir a terapia familiar, ¿no? Creo que era de las primeras veces que aparecía. Y, pues bueno, aquí ya lo vemos voluntariamente en terapia, por lo que, bueno... No solo voluntariamente en terapia, sino en un par de ocasiones a lo largo del episodio defiende la terapia. Claro. Que a mí me resultó todavía más llamativo, ¿no? Entonces, bueno, está viendo una pequeña evolución en el personaje y nuevamente pues otro capítulo que hace referencia ya no a un personaje de temporadas anteriores, sino a 3 personajes, ¿no? De temporadas anteriores, al menos que 3 o 4. Bueno, está el presidente. Como mínimo 3, sí. Wong, el presidente y Unity. Además, hay un detalle que conecta muy bien con el personaje, con el episodio anterior, porque además lo comentamos y lo tratamos, que es que él dice algo de que, bueno, le llama al presidente mientras está en terapia, no contesta el teléfono, pero le dice que es el presidente. Y que si eso lo hace cool. Y ella, como buena terapeuta de película, le devuelve la pregunta. ¿Te gusta que la gente piense que eres cool? Que conecta con lo del episodio anterior de la mystique, ¿no? Hay que cultivar una cierta mystique, ¿no? Y en este caso es que lo de Nessie. Sí, que le mandan a ir a atrapar, ¿no? A Nessie. Al monstruo del lagonés que se ha mudado. Como no contesta el teléfono, viene el presidente a la consulta, conoce a Wong, claramente se encapricha de ella automáticamente. Y luego empieza toda esta historia de que cambiamos de sitio a Nessie, le pusimos, no recuerdo qué, de titanio le había puesto los huesos, y luego Rusia mandó a un leprechaun y le cambió a plata, con lo cual... Sí, es un poco porque Nessie era un hombre lobo también. Claro, es un poco una referencia muy, un poco oscura, porque obviamente hay que saber de qué habla a Wolverine, ¿no? Y a Lobezno y a los X-Men, ¿no? Porque está, no recuerdo
en qué película era de los X-Men, precisamente terminaba, ¿no? En un lago cuando a Lobezno pues le ponían, ¿no? El titanio dentro de los huesos para que tuviese esas garras de titanio. Entonces hacen ahí una mezcla muy rara entre el lago Ness. Pues menos mal que me lo explicas, ¿eh? Hacen ahí una mezcla muy rara entre el lago Ness y Lobezno y los X-Men y la Patrulla X, ¿no? Como se conocía en tu época. Pero bueno, es de estas cosas que sueltan así muy, muy rápidas y si las pilla, y si no las pilla, pues... Y bueno, después aparte hay uno de los agentes, ¿no? Del presidente que es cienciólogo. Y todo esto sucede prácticamente, ¿no? En el primer minuto. Minuto 10. En el primer minuto de... Y ahí nuevamente otro ejemplo de la evolución de Rick, donde manifiesta que, bueno, que hay que respetar las creencias de cada uno y que, bueno, y que Tom Cruise, y que le cae bien Tom Cruise. Y que a él le cae bien Tom Cruise, entonces, bueno, ya está. Si el hombre quiere ser cienciólogo, pues bueno, que y le suelta directamente al presidente, no salgas con mi psiquiatra. Bueno, claro, la coña de los cienciólogos, también un poco hay que decirlo, es precisamente porque, y de hecho fue el propio Tom Cruise, ¿no? Hace un tiempo, pues hizo unas declaraciones muy polémicas en contra de la psicología, ¿no? Y de los tratamientos psicológicos. Entonces, bueno, pues hubo ahí una pequeña polémica de que la cienciología, pues como que no se lleva muy bien con nada. Con nada, pero en este caso en concreto, con los psicólogos, con el gremio de los psicólogos en general, ¿no? Además es divertido porque Rick se disculpa de inmediato. Claro. Lo llama Space Mormon y inmediatamente se disculpa. O sea, no tiene nadie que decirle que ha hecho mal. Él automáticamente se disculpa. Claro, es lo de therapy is working, ¿no? Claro. Que lo dice el presidente, ¿no? Y el otro le dice, déjala en los pantalones, ¿no? O sea, no te abras la bragueta. Y la gracia es que esto además conecta con algo muy similar a un culto, que es lo que está ocurriendo en Virginia. Hay muchas gracias, ¿no? Título, Mr. Stabby. Que este comentario... Bueno, no es comentario, ni siquiera es parodia, ya es directamente sátira de todo, porque de la televisión. Sí, nuevamente haciendo referencia a otro capítulo ya anterior, ¿no? Donde se veía los canales infinitos, ¿no? De televisión. No recuerdo ahora mismo cómo lo llamaban, ¿no? Pero bueno, esta posibilidad, ¿no? De ver todos los canales de todos los universos, y hay un canal donde el presentador pues tiene cuchillos en vez de manos. Y pues parece ser que nos enteramos después, más tarde, al final del todo, que han muerto como 20.000 espectadores o 50.000 espectadores, pero bueno, que no hubiesen ido, ¿no? Que no hubiesen ido al programa. Esto de los medios de masa, en las redes sociales, que no puedes evitar participar, ¿no? No puedes evitar ver el accidente, no puedes ir allí a pesar de que tienes muchas probabilidades de morir, en este caso. Y lo retoman al final con una frase devastadora, obvia, pero bastante devastadora, que me gustó un montón. Y es cuando el presidente lo vuelve a llamar, porque Virginia es para lovers, is for lovers. Y ahora no hay ni crimen, ni pobreza, y sospechosamente tampoco hay quejas. Y el presidente, en todo ese rollo, suelta una frase que es: América reconoce un culto en cuanto lo ve y lo incinera al instante. Sí. Y tiene un índice de aprobación del 100%, ¿no? Que eso... Y es cuando le pone el equipo, uno que a lo mejor ve el futuro, el otro que no recuerdo lo que es, y una máquina, un ordenador. Hay tantas posibles referencias que ya no sé ni con cuál quedarme, pero creo que fundamentalmente existe para que el otro dibuje a Rick siendo atacado por un monstruo y Rick diga lo de muy bonito y lo voy a colgar en la nevera, ¿no? Y usa el ordenador. Que es cuando descubrimos que lo que realmente quiere el presidente es que Wong venga con él. Porque su forma de ligar es así, ¿no? Y Rick, por supuesto, no está nada de acuerdo. Se va. Y lo siguiente es Virginia con Wong. Helen se llama, además, descubrimos. Y él se llama André. Qué bonito. Y nada, pues ahí vemos como obviamente es un episodio
que empezando, ¿no? por el tema de la terapia, pues obviamente habla mucho de la autoaceptación, ¿no? Y de esta idea muy de políticos, ¿no? También de ser queridos, ¿no? De ser queridos por todo. El índice habla de que hay este índice de aprobación del 100%, y que obviamente eso es imposible, ¿no? Nada puede tener un índice de aprobación del 100%, porque significaría que a todo el mundo está enamorado, ¿no? del presidente, ¿no? Y todo el mundo está de acuerdo con sus acciones. Obviamente algo que un político pues nunca va a poder conseguir. Ese momento, ¿no? en el que dice, ¿no? Lo de los nazis, ¿no? Hay nazis por todos lados, y uno de los militares dice, bueno, a ver, no empecemos ya aquí a llamar a todo el mundo nazi. No exageremos. No exageremos. Y dice, no, hombre, no, tú también. Ahí estamos. Tú también. A mí me encanta en el coche que el presidente le ofrece a Wong una pistola, como quien ofrece nada. Por cierto, antes, Rick ha hecho un comentario. Es un país libre y además es todo lo que estoy dispuesto a pagar. Gratis, ¿no? Claro, haciendo el juego de palabras. Es muy simpático porque Wong hace así una serie de comentarios que da a entender un pasado universitario así como tal. El presidente dice que Virginia se ha convertido en una secta sexual hippie, y la otra responde que eso no lo hacía desde la universidad y cosas así. Y el gobernador, por supuesto, no los deja pasar porque Virginia es para lovers. Por otra parte, Wong, en uno de los primeros comentarios que hace, es el de: esto es como aquella vez, ¿no? Que se hace referencia varias veces a la guerra civil americana, sí. Pero en este caso el otro bando tiene armas nucleares, ¿no? Y a mí me pareció un comentario de los que está haciendo este episodio continuamente, ¿no? Y obviamente cuando ven ese lugar lleno de amor y hippie, pues obviamente no puede faltar el comentario de malditos comunistas. Sí, ¿no? todo es comunismo, no hay crimen ni pobreza. Por cierto, que el presidente recibe una llamada de Rick porque ha descubierto qué ha pasado y no le contesta. Igual de la misma forma que Rick no le había contestado al principio. O sea, se pasa en el episodio diciendo, si te llamo me contestas, pero ninguno de los dos. y si te llamo porque es algo importante, ¿no? Sí. Para una tontería. Y después, cuéntame el secreto, ¿no? Pero se lo muestran y descubrimos, por supuesto, que es... Bueno, quiero decir, no lo descubrimos, tardamos unos minutos todavía, pero los que hemos visto la serie sabemos que es Unity, ¿no? Ahí vemos nuevamente, como digo, un poco el tema del capítulo, que es este de ser querido, ¿no? De ser querido, que obviamente es muy, como digo, muy, muy importante en un político. En el caso de Rick, pues ya es prácticamente, ¿no? El tercer capítulo que trata, digamos, este tema, ¿no? De ser querido. Y en los anteriores capítulos hemos visto, ¿no? Pues el primero, el de los amigos, ¿no? El de la reunión de los amigos con Poppy Butthole y el resto de la tropa. Y en el anterior, ¿no? Que veíamos, pues, otro capítulo sobre su amistad con Jerry, ¿no? Y su relación de amor-odio con Jerry. Y aquí ya bien directamente, pues, vemos un capítulo donde vemos a el otro gran amor de Rick, que es Unity, ¿no? Entonces, pues, es curioso que llevemos ya, digamos, 3 capítulos dedicados a este tema de que Rick, en el fondo, es más querido y él quiere más de lo que, como le decía Morty, está dispuesto a reconocer. Es que es un capítulo sobre la necesidad de ser querido, las formas patológicas de conseguir ser querido, y también sobre la necesidad en cierto momento de respetar a la gente que te quiere, que es básicamente el final del episodio. En ese sentido, es más complejo de lo que la trama parece estar diciendo. Sí. Por cierto, que es el agente de la cienciología el que dice lo de es algún tipo de mente colmena que controla cuerpo, y el presidente contesta: por primera vez tu religión no sirve de algo. No sirve de algo. Pero inmediatamente es convertido y el presidente dice: ahí va mi oportunidad de conocer a Will Smith. Sí. Lo cual es simpático porque es el presidente. Supongo que podría convocar a Will Smith. Podría hacerlo, sí. Consiguió que Rick presentase los Oscars, es decir que... Sí, por eso. Y aquí obviamente pues hace otra referencia, ¿no? El de la cienciología a los ultracuerpos, ¿no? A la invasión, a body snatching a las películas, ¿no? Que siempre se han entendido como alegorías políticas en su momento,
sobre, pues digamos... ¿Qué son? Si no son alegorías políticas. Ya, que digo, pero me refiero que como tiene varias versiones, cada una de las versiones que ha habido a lo largo de las décadas, pues cada una, digamos, ha hablado de su momento. Cambia el fondo, no cambia la alegoría. Es curioso que sea una alegoría así de flexible. Exactamente. Es sospechoso. Cuando eso pasa es sospechoso. A mí me resulta muy gracioso el comentario de Will Smith, que yo no era consciente de que se supone que es cienciólogo. No sé si es un rumor o es algo que se sabe. No, yo sé de Willem, de Tom Cruise y John Travolta. Bueno, la cuestión es que aparece Rick con, vamos a llamarlo el perfume de la separación. Se ha inventado un líquido para hacer que la gente deje de estar sometida a Unity, porque por supuesto es consciente de que eso solo lo puede estar haciendo Unity, por alguna razón. Y bueno, Unity insiste en que lo que quiere es hablar, y que ha venido a eso. Y que, por favor... Y es donde ya aparece Unity, por supuesto, en su nave, que es una nave de los estafadores de la primera temporada. Sí. ¿Cómo se llaman estos? Los Sirgenians o algo así. Sí, los del capítulo, ¿no? De Shamalians. Pero no están pilotadas solo por Sirgenios. Cuando vemos un plano general, claro, Unity no desprecia ningún ser vivo. Y entonces hay de esos y otras especies extraterrestres pilotando la nave. A mí me pareció un detalle divertido, ¿no? Y entonces le recuerda que, bueno, ella dijo que no iba a conquistar nada donde él trabaja, que su trabajo es conquistar el universo y que, por supuesto, a ver. Y lo de es un perfume que después de que nos separásemos, que se llama separación. Separación, sí, pues es muy rollo de los nombres, ¿no? Esto de los perfumes que le ponen nombres abstractos para que parezcan más etéreos, precisamente. Y ella dice, pero me fabricaste un repelente. Sí. Que es decir, por supuesto, claro, es el tema del episodio. Y Wong pregunta, ¿mantienes una relación con la población de Virginia? Es también muy divertido. Y dice, sí, salimos, ¿no? Un momento curioso es cuando Unity, habiendo poseído a Wong, se le acerca diciendo, no, soy Wong, creo que deberías hablar con Unity. Sí. Y el otro dice, pero eres nutricionista, ¿no? Sí. Que no es. Que no es. Pero Unity no lo sabe. Probablemente ni siquiera sepa lo que es un nutricionista. Con lo cual, es su forma de descubrir si está o no está controlada por... Hombre, yo ahí he visto un poco un comentario, ¿no? Obviamente, un poco que esto que está viendo en la actualidad, donde los psicólogos están viendo cómo, pues, con esto del mindfulness Métete en TikTok. Y las terapias y los diferentes tipos de terapias, los psicólogos están viendo cómo, pues, hay una usurpación, ¿no? de sus funciones. Y en este caso, pues, la toma con los nutricionistas. Y es simpático que la reacción de Rick para que deje de atacarlos sea precisamente ponerse una pistola en la cabeza y amenazar con suicidarse, ¿no? Sí, eso es muy en detalle. A mí lo que me gusta es que los diálogos, a medida que está produciéndose esta persecución, los diálogos van avanzando los temas del episodio. Porque cuando se para al presidente, el presidente lo primero que dice, ¿dónde está Helen? Y el otro dice, Helen, claro. Dice, no, ella fue la que propuso. Y claro, eso ya le molesta al presidente. A él le molesta a Rick. Rick lo manda fuera de Virginia. Y el otro dice, I'm being cop block. Sí. Que tráeme el helicóptero. El presidente todo el rato está exhibiendo esto de mi masculinidad se expresa con el objeto más gordo que puedo conseguir en este momento. El helicóptero, el arma, el no sé qué. Si tú a una psicóloga le ofreces una pistola en el coche, vamos a ver, no hay que ser Freud para empezar a... Y entonces, claro, en la medida en que Rick no le deja, entre comillas, acercarse a Helen, pues el hombre ya empieza a escalar. A escalar y a decir, bueno, I'm being cop-block y tal. Y aquí es donde llega lo que tú decías, para parar a Unity se amenaza con matarse, pero Unity claramente se preocupa por él
Y a eso he venido. Y entonces, hay aquí estoy usando el amor del otro contra mí, contra el otro. O sea, su propio amor es que se convierte en un arma, ¿no? El presidente disparando con su ametralladora, diciendo lo de la guerra civil. Civil War, baby. Y yo, vamos ya. Porque me recordó al presidente de aquella película que comentamos en Inocente, la de Huida de Nueva York, ¿cómo se llama en español? Escape from New York. 1997, Escape de Nueva York. Que sale al final el presidente de Estados Unidos disparando una ametralladora. En aquel caso el presidente era blanco, aquí el presidente es de raza negra, que es muchísimo más simpático, ¿no? Y bueno, y mata a varios habitantes de Virginia, pues bueno, pues por error, ¿no? Un poco daños colaterales, ¿no? Y es cuando descubrimos que Rick ha desarrollado unas bóvedas que permiten aislar estados enteros. Sí, ahí está el fragmento este de las noticias, ¿no? Donde vemos a Shonda, ¿no? A una periodista que parece ser, pues bueno, que es bastante crítica con el presidente y es algo que el presidente lleva muy mal, ¿no? Y hacen el comentario, ¿no? De que el presidente ha empezado a disparar a diestro y siniestro al grito de Civil War Baby y bueno, y empiezan un poco a decir que bueno, que no quería decir Civil War, que quería decir otra cosa. Que me gusta la fruta. Exactamente. Que se había malentendido, ¿no? Y ahí, pues, digamos, tienen ya... Y Shonda es la que, digamos, parece ser, ¿no? La némesis periodística del presidente. Además, es muy divertido que Shonda empieza a repasar la administración del presidente y hace referencia a muchos episodios anteriores. Los pavos mutantes, los dinosaurios ecoconscientes, dice, y cosas así. Y luego ve Virginia con su economía perfecta y su césped perfecto y se pone a dispararles y les pone una bóveda encima. y suelta la frase esta periodística, la de Classic Curtis. Y el presidente vuelve a hacer otro comentario. Hace un montón de comentarios como muy freudianos, ¿no? A lo largo del episodio, que además él es consciente de que son muy freudianos. Sí. Dice, si quisiese una lista de mis fracasos, desenterraría a mi madre. y está Wong al lado. Wong se va dando cuenta que obviamente la cantidad de red flags que tiene este hombre, pues... Al principio, digamos, ella sí se deja querer, y de hecho, ¿no? Es lo que el propio él lo comenta, que es ella, ¿no? La que comienza a referirse a él por Curtis, ¿no? Y por, como dice, ¿no? First name basis. Ella es la que hace un primer acercamiento, pero obviamente se va dando cuenta de que este hombre, pues digamos, es una red flag andante y que no es... No es el hombre con el que obviamente ella saldría. Y además hace inmediatamente el presidente lo de todos los políticos. La bóveda era suya en el helicóptero, ahora es de Rick, porque en cuanto la han puesto a parir en las noticias, que es otra red flag como una catedral, pero bueno, es un político. Y Rick hace un comentario de que, bueno, la bóveda está ahí para mantener a raya a Unity, ha separado a esas personas de Unity, con lo cual las han dejado en un estado medio zombie ahí, catatónico totalmente. Y dice, porque yo sé poner límites. Lo cual es simpático porque Rick no sabe poner límites. Claro. Pero comparado con los otros dos, según él, pues él sí sabe, ¿no? Uno entiende por qué Rick empieza a cambiar, ¿no? Porque Wong inmediatamente admite haberse equivocado. Hay un ejemplo claro de alguien que no está asombrado, o sea, no siente asombro ante Rick, lo cual, desde el punto de vista de Rick, la hace más autoridad. Si tú te asombras de mí, no estás a mi altura, ¿qué me vas a enseñar, no? Entonces, paradójicamente, el amor demuestra que no eres merecedor de Rick, porque si amas a Rick. Pero esta es eso, una autoridad en la medida en que no se toma a Rick como Rick quiere que se lo tomen, pero es un ejemplo de alguien que inmediatamente hace lo correcto, ¿no? Inmediatamente admite, pues no. Es cuando empieza, dice, a pelearse. Y es cuando descubrimos que Unity viene a la Tierra porque lo que quiere es hablar con Rick y si Rick no va a responder. Y que le había dejado varios mensajes, ¿no? En el contestador y no los había visto. El presidente, de nuevo, responde como él, diciendo, si te acercas más voy a lanzar 4.000 cabezas nucleares. 3.000 de las cuales funcionarán.
Que es verdad, por supuesto. Claro. Es decir, nadie sabe exactamente de los arsenales nucleares, sobre todo de otros países, cuáles funcionan y cuáles no. Y Unity dice algo muy divertido. Dice, si quisiese la Tierra, la habría conquistado. Claro. Claro, pero ahí, como comentabas tú antes, digamos, han llegado, ¿no?, a ese acuerdo de no agresión, ¿no?, al lugar donde él trabaja, ¿no? Además, Unity dice que le duele tener a esos 8 millones de personas separadas. Lo cual es interesante porque, por ejemplo, Unity es la que sufre dolor físico a lo largo del episodio en varias ocasiones. Y lo que dice es, tengo que reconectar para poder liberarlas adecuadamente, porque además tú has dejado claro que ni siquiera quieres ser amigo, ¿no? O sea, que Rick, pues, nada, pues ya está, pues por lo menos esto. Y le muestra lo que pasa, no sé cuánto, no sé qué, y el otro dice, mira, me has hecho un PowerPoint. Sí. Y donde establecen que si quedan separados durante demasiado tiempo, van a establecer su propia colonia. Wong le pregunta, ¿no confías en Unity? Y Rick no contesta. Sí. Dice, cállate, ¿no? Contesta el presidente. Unity vuelve a preguntar, ¿confías en mí? Y el presidente dice, ¿quién iba a confiar en ti? Y Wong dice, que conteste Rick. Y es cuando Wong corta con el presidente. Y es donde le dice una frase muy buena, de que le dice, tú estás loca, ¿cómo puedes ser terapeuta y estar loca, ¿no? A la vez. Rick finalmente contesta, no confío en ti, pasaste de mí, y tu trabajo, para concentrarte en tu trabajo, y tu trabajo es absorber el universo, y que van a ir a darle a los virginianos, y que lamenta mucho que haya perdido un dedo. Sí. Y la otra pues se va. Porque, bueno, en vista de qué tal, perdió un dedo y ya está. Y lo va a hacer el propio presidente, porque él es el presidente. Y quiere la óptica de liberar a los virginianos. Se quiere marcar el tanto. Se quiere marcar el tanto con una arma todavía más gorda, ¿no? Y Rick pasa de todo, ¿no? Y se va a su garaje a seguir con sus cosas. Es un episodio en el que Morty no sale apenas, ¿no? No, creo que no, sale al principio. Un poco al principio. Y nada más. No hay necesidad de Morty en este episodio. No, pero bueno, el episodio de Rick y sus sentimientos. Es curioso que llevemos 3 capítulos. Ya veremos que en el cuarto no ocurre esto, porque sí que llevemos 3 capítulos donde han separado mucho a Rick de Morty. No sé si tendrá algo que ver el tema de las voces o el tema, bueno, no sé exactamente. Vamos a ver, por un lado está claro que quieren acostumbrarnos a las voces lentamente. Por otro hay uno que episodios sobre quién quiere o no quiere a Rick son episodios donde Morty no tiene que estar. Y luego vemos en el episodio del gángster que Morty es perfectamente autónomo. Sí. No tiene esa necesidad. Y luego ya veremos en el 5º episodio, tenemos Morty por partida doble, ¿no? Si nos faltaba Morty, tenemos más Morty. Que es más un episodio sobre quién es Morty que un episodio sobre Rick, curiosamente, aunque resuelve una cosa de Rick. Bueno, volvemos a este episodio. Wong le dice, cuando corta, dice, tienes que superar tu necesidad de aprobación. Y entonces empiezan a hacer todos estos chistes sobre la Casa Blanca, que hay salidas secretas para que se escapen las amantes de los presidentes. Y además, que se usa mucho, que el presidente es casi como un señor. Y que no es el primer presidente que usa esas salidas para sus amantes. Sí, es simpático porque continuamente están referenciando el hecho de que es el presidente de los Estados Unidos y sin embargo es un tío que se siente súper inseguro, claro, a pesar de ser el presidente de los Estados Unidos. Que es cuando entra Summer ahí en el garaje, habla con Rick, le dice que cómo fue. Claro, Summer es la empática de la familia, aparte que tiene muchísima experiencia y conoce a Unity, entonces es consciente de que esto es traumático para todo el mundo y que es traumático para Rick. Pero Rick responde de su peor forma. Se empiezan a gritar y la llama Catface, ¿no? Sí. Y se va. Y cuando ella se reaperta, él se disculpa. Inmediatamente. A mí me resultó simpático porque esa reacción causa automática de Rick de disculparse es lo suficientemente consciente de sí mismo como para saber cuándo es equivocado, aunque no se puede controlar. Exacto. Pero es consciente cuando ha dicho algo y es automático. La parte del presidente, cuando empieza a lanzarle cosas a los virginianos y tal, y se pone a ver las noticias, y Shonda, por supuesto, lo está poniendo a parir. Y que alguien dice
la única forma de arreglar esto es con un 100% de aprobación. Bueno, el momento en que le están sacando la imagen de él mirando el teléfono, sí, siguiendo las noticias, porque tiene esa necesidad de aprobación completamente. Y dice, no, Shonda no, que me odia, ¿no? Sí. Que es esto típico de 10.000 comentarios positivos, uno negativo, y es el negativo el que importa, ¿no? No, claro, es decir, obviamente este gusto, ¿no? por la aprobación que tiene todo político, ¿no? Toda persona y sobre todo todo político y sobre todo, ¿no? Después de haberse sentido, digamos, pues rechazado, ¿no? por Wong, pues obviamente lleva al presidente Curtis a idear que, bueno, pues y si yo me convierto en una especie de Unity y consigo que todo el mundo... Y aquí es donde empiezan a vomitarse los unos a los otros, ¿no? Porque hay un momento, ¿no?, en el que Unity comenta, ¿no?, que si alguien usa, ¿no?, ese vómito, pues conseguiría, ¿no?, que todo el mundo... es una colonia propia. Esta colonia propia, y es lo que consigue el presidente, que el conseguir este 100% de aprobación en todo Estados Unidos, hasta llegar obviamente, a esta némesis que hemos estado viendo, hasta llegar a Shonda, ¿no? Hasta llegar a la televisión. Es gracioso, ¿no? Este periodista que va comentando, ¿no?, que todo el mundo está corriendo y vomitándose entre ellos, y va comentando, ¿no?, cómo van pasando a su lado, que es un poco pues, esta idea del periodista, ¿no?, que se mantiene en el lugar del suceso imperturbable, ¿no?, sin moverse, arriesgando su vida, hasta que obviamente alguien le vomita a él también en la boca, y pues se convierte él también en una parte de la mente colmena que está montando el presidente Curtis. Vamos a admitir que a los guionistas les apetecía hacer un episodio de gente vomitando. También. Y que probablemente ese fuese el germen. Sí, yo creo que junto con el capítulo de Peacemaster es probablemente de los más escatológicos en ese sentido, ¿no? Y además aquí es donde vemos un contraste curioso. Por cierto, bueno, el presidente asalta a todos los virginianos que pueden para que les vomiten encima y convertirse en el dueño de la mente colmena. Desesperado, vuelve a referenciar a la madre. Dice, madre, perdóname porque dejé que alguien me vomitase en la boca, ¿no? Pero son las razones. Este episodio y el anterior, cuando salió Unity, te daba a entender que Unity se preocupa. O sea, Unity no controla a la gente y los putea. Controla a la gente y, bueno, cuando vimos a Virginia, veíamos un sitio donde la gente vivía feliz y tenían de todo y se llevaban bien y eran unos malditos comunistas, ¿no? Las razones del presidente son puramente egoístas para hacer eso. Claro. Unity era capaz de controlarse, no extenderse, pero el presidente no puede, porque lo que quiere es precisamente que todo el mundo lo quiera. Y además yo no he podido evitar sin pensar, y supongo yo que obviamente, aunque no lo referencia a WandaVision, porque obviamente hay dos ideas muy, muy parecidas, ¿no? Una obviamente es la de la cúpula, ¿no? La de la cúpula que rodea todo. En WandaVision era un pueblo nada más, aquí es todo el estado de Virginia, que no, ahí también le pregunta, ¿no? Dice, pero bueno, que tienes una cúpula para cada estado de los Estados Unidos. Y obviamente, pues esta idea, ¿no?, de todo el mundo controlado por una mente, en una especie de mente colmena, ¿no? Son dos ideas que son extrañamente parecidas a las de WandaVision, que no sé hasta qué punto, pues, aunque no lo referencien, pues obviamente son bastante similares. A mí el periodista me hace gracia, porque es una idea que recurrente, ya la vimos en el episodio del gángster, de alguien atrapado en su papel. Sí. O sea, el periodista está haciendo lo que se supone que un periodista en esa situación tiene que hacer, sin dejar de sonreír. Sí. Está contando que viene gente contra él, corriendo, se están vomitando unos a otros en la boca, y los recién vomitados empiezan a vomitarle a otros en la boca, y el hombre sigue ahí con su cosa, porque es su papel. Claro, es su trabajo y tiene que estar imperturbable. Es imperturbable. Que vuelve a usarlo del túnel para que se escapen las mujeres de la Casa Blanca, que es por donde al final entran los conversos del presidente Curtis. Al principio me confundió, porque tuve así un lapsus mental, en plan, como lo sabían, pero claro, es Curtis, claro, sabe dónde está el túnel.
por supuesto. Ahora entra Morty a hablar con Rick, era Unity, y descubrimos que no es Unity la que está haciendo todo esto. Por cierto, Summer le dice lo insulta, y el otro dice, ya te pedí perdón, y el otro dice, ¿cuándo? Lo dije bajito, ¿no? Sí. Esto empieza todo este rollo. Por supuesto, Rick se da inmediatamente cuenta. El color del vómito también ha cambiado, así que ya sabemos que no es. Y escucha, ¿no? Y escucha los mensajes de... Eso es al final. Al final, ¿no? Sí, al final escucha los mensajes. Que si hubiese hecho... Es otro de claro, estos que casos, si hubiese hecho eso no hubiese habido episodio. no hubiese habido episodios. Si Rick se hubiese portado como un ser humano, vemos la conversión de Shonda en vendida totalmente al presidente. Hubiese sido simpático que no, pero... Por cierto, Rick vuelve a despreciar a Jerry. Sí. Le dice a los niños que se encierren en casa. Dice, pero papá está afuera, pues se cierra en casa y no hacer caso a los gritos. Hay que ponerse tapones en los oídos. Rick va a salvar la situación. Recupera a Wong, que está en el coche presidencial, mientras hay un desastre a su alrededor. Hay que ir a Unity. Claro. Terapia de parejas. Hay que hacer terapia de pareja. La segunda vez en la serie. Ya lo hicieron Jerry y Beth. Y destruyeron allí un planeta entero. Pero además con una justificación muy curiosa. Porque le dice a Rick, tienes que convencerla de que valgo la pena. Sí. Y ella dice, pero no vales la pena. Claro. Joan. Y él dice, ¿miente? Es simpático como la psicóloga precisamente hace algo que no deben hacer, ¿no? Los psicólogos en terapia de pareja, que digamos valorar, ¿no? A uno de los dos o ponerse de parte de uno o de otro. E igual que le dice que no merece la pena, después le dice a Unity de que, bueno, de que él está cambiando muy lentamente, pero está cambiando, ¿no? Entonces, digamos, le da también un poco ese voto de favor a Rick y un poco lo que comentábamos al principio, ¿no? Que, bueno, vemos que como Rick está empezando a cambiar, aunque sea muy, muy lentamente, y, digamos, a ser más consciente de los sentimientos de los demás y de sus propios sentimientos, ¿no? Por cierto, Unity, la voz es de Christina Hendricks. Sí. Y además cuentan los creadores de la serie y los dibujantes que, digamos, que hicieron que la idea esta de que obviamente pues fuese una mujer más bien voluptuosa, pues viene de hacer el personaje un poco a imagen y semejanza de la propia Christina Hendricks, que es una mujer voluptuosa. Y aquí es donde también, aparte de eso, empiezan las recriminaciones de por qué para llamar mi atención te quedas con Virginia, la otra pero te llamé. Y es cuando Wong dice, hombre, a ver. Algo de culpa tiene, ¿no? Y la razón por la que le está llamando precisamente es esa de que está preocupado, ¿no? Porque se ha enterado que sigue obsesionado con Rick Prime, ¿no? Que nos conecta, Rick Prime, sí. Que nos conecta con la temporada anterior. Pero es simpático que la cuestión del cambio sea como tan evidente. En varios de los episodios hay un cambio, y claro, llegaremos a un cambio final, ¿no? A mí me resulta llamativo, porque además usa eso, el amor de algunas personas preocupadas por él. Además, Unity, en este caso, como no es su familia, no hay un trato diario, se pueden pelear, no es todo continuo de nos estamos insultando. Es un personaje especialmente bueno para esto, porque mira que no tendrá cosas que hacer. Estará por ahí con sus movidas, planetas que conquistar, civilizaciones que absorber, pero se toma su tiempo para venir a hablar con... Iba a decir en persona. Sí, pero en personas. Asumo que valería cualquiera. En personas. Ese cuerpo es el que vale. Entonces aquí, como Rick le pide ayuda para resolver esta situación, esta batalla de vómitos, donde sale mi preferido, el monstruo ese con 20 bocas vomitando ahí todas a la vez, que es donde digo yo que... y un río de vómitos por una calle. Sí. La razón principal era hacer el... Y el presidente se pone a gritar, me quieren, cuando ya están atacando. Solo que lo han olvidado. Sí. Y Wong dice, vaya, una sesión de terapia ha sido esta. Y Rick dice que le mande la cuenta a la Casa Blanca. Sí. Hay otro toque, el final. Cuando, Rick dice, cuando Unity dice, esto no lo haría por nadie. Y el otro dice, no, lo comprendo y tal. No, y ella, no, es que literalmente no lo haría por nadie. Es decir, no lo he hecho nunca. Liberar gente, millones de personas. Y la gracia del asunto
es que efectivamente les duele físicamente. Sí, para ella es físicamente doloroso y es al final el personaje de todo el capítulo que hace un sacrificio. ¿Mayor? Obviamente es ella, digamos, la que porque, digamos, sabemos, ¿no? Que esto lo ha hecho simplemente para llamar la atención, que es algo muy, obviamente, de terapia psicológica también, ¿no? El hacer las cosas para llamar la atención, pero que sabemos que no lo ha hecho por ansias de conquista, ni por ninguna cuestión, digamos, egoísta o egocéntrica, sino que lo ha hecho pues, para llamar la atención de Rick, porque se preocupa por él y que, bueno, que sabemos que eventualmente esto lo terminaría haciendo también, es decir, que una vez que hubiese llamado la atención de Rick y hubiese cumplido su objetivo, que era el de llamar su atención, pues terminaría liberando, ¿no? al estado de Virginia. Y entonces ella hace esto sabiendo que al final pues va a tener que hacer ese sacrificio físico de liberar, ¿no? a todo el mundo. A mí lo que me hace gracia es que ella no escala la situación inmediatamente. Empieza con lo lógico. Empieza llamando por teléfono y solo cuando eso no funciona se presenta en su casa. Pero no es la cosa esta de películas de que voy a lo más absurdo, nada más empezar. A medida que los va liberando, por cierto, la gente va recuperando su teléfono móvil y se va metiendo en su cotidianidad y se ponen a trabajar como siempre, perdidos en sus cositas. Se suben en el coche con tranquilidad. En los atascos. Sí. Y al final Rick recibe el palo definitivo, claro. que es la otra es la que no confía en él. Claro. Ya ha quedado claro que se ha tomado unas molestias, ha sufrido muchísimo para venir a este imbécil. Porque él le dice, confío en ti. Claro, y ella le dice, no, ahora ya no. Ahora yo no y me voy. Y me gusta mucho este acercamiento final, ¿no? Que tienen Rick con el presidente, ¿no? Que se va a tomarse con él unas cervezas, a un six-pack al despacho Val. Porque obviamente pues están los dos tristes porque han sido los dos rechazados, ¿no? Por dos mujeres. Por imbéciles. Sí, por imbéciles, obviamente por imbéciles, pero han sido rechazados por dos mujeres por las que han tenido un algo de afecto, aunque obviamente el del presidente ha sido más breve y ni siquiera han llegado a consumar nada. Pero antes Rick se tortura, que es lo que hace habitualmente, escuchando los mensajes que le había dejado de Unity, que tú dices, bueno, haberlo hecho antes, nos hubiésemos ahorrado el estado de Virginia. Y queda claro, claro, la cuestión de Prime Rick, claro. Ya hemos visto alguna vez en el pasado cómo había quedado Rick de deprimido y de todo persiguiendo a Prime Rick. Y claramente Unity eso le parecía que no debía ser, ¿no? Lo que tú dices, se presenta en la Casa Blanca, le dan una cerveza. Hay esta especie de amistad extraña, ¿no? Entre el presidente y Rick otra vez. Una que no se puede como expresar, lo mismo que le pasaba que le pasa con Jerry. Y el presidente resume el episodio diciendo, creo que necesito terapia. Claro. Y luego está lo de Stabby, después de los títulos de crédito, ¿no? Sí, Yo no sé esta referencia porque Larry King, que ya no tiene programa porque murió hace ya un tiempo, pero es como, en Estados Unidos es como el representante de este tipo de programas, entonces es la imagen recurrente, entrevistando a Stabby. Y mientras tanto, el Stabby, el Larry King diciéndole todas las muertes de espectadores y el otro diciendo que, oye, si no quería morir, no haber ido al programa. Y que hay cero representación, ¿no? De gente con espadas, con espadas por brazos y piernas. Y tiene la nariz. La nariz también es una cuchilla, sí. Que entendemos que debe de haber prácticamente todo un planeta, ¿no? De gente con espadas y piernas, que no sé cómo funciona. 58.000 asistentes al programa han muerto. Pero yo no sé, ¿esto se supone que se cambió los brazos y las piernas? ¿Hay una referencia a eso? ¿O es de un planeta no sé. No sé. Lo importante es que el Larry King le dice lo de 58.000 muertes y Mr. Stabby le responde con la frase típica de sí, pero estamos hablando de eso. Claro. Es espectáculo, por supuesto que muere gente, pero me estás entrevistando. Es la idea esta de no hay publicidad mala, ¿no? Claro. Dice, bueno, vale. Que hablen de ti aunque sea mal, ¿no? Que además, si es una crítica, no es una crítica a Mr. Stabby. No, claro. Es una crítica a lo que Larry King representa. Que tiene un señor que mata a 58.000 personas y en vez de mandar a la policía, lo entrevistamos. Que es lo que pasa con casi cualquier cosa de estas, ¿no? El espectáculo debe continuar. Y claro, si matas a 58.000 personas es noticia.
y hay que entrevistarte. ¿Por qué lo hiciste? Y luego a las familiares, ¿no? Pues era un buen chico. Nadie sospechaba. Claro, tendría que haber ido a terapia, supongo. También. Antes para que no pasase esto. Es que hay otro comentario ahí, que muchos de estos programas son sustitutos claro, son sustitutos de terapia de gente que va a contar sus intimidades en público y a escuchar, ¿no? Como otras personas opinan sobre sus vidas. Es una forma de terapia hecha espectáculo, al final, claro. Y además, muchos de estos presentadores tienen vagamente alguna conexión con la psicología, lo que vuelve a conectar con aquel comentario del nutricionista que le hacía. Además, es caso de Estados Unidos, en un país donde la terapia y la salud mental son cosas que no se toman tan en serio, que es una crítica habitual, hecha por los propios americanos, de que, bueno, a ver. Y aquí tenemos al Stabby con sus espadas, que aparentemente nadie le puede quitar. Bien, ya te digo, no fui a Reddit porque para ver... No, porque además ya sabes que este es el tipo de episodio pues que va a gustar a mucha gente, en el sentido de, bueno, que habla de cosas, sigue explorando la personalidad de Rick, pero que no es esta aventura sin contemplaciones y además que incluso se le puede achacar, ¿no? Que acusar de que están convirtiendo a Rick en un blando, ¿no? Están convirtiendo a Rick en un personaje con un mínimo de empatía, ¿no? Y de afecto por los demás. Y obviamente, pues este no es el Rick de las primeras temporadas. Estuve viendo, bueno, pues aprovechando, ¿no? Que salía el personaje de Unity, pues el anterior capítulo, ¿no? De la segunda temporada, porque fue en la segunda temporada donde salió por primera vez este personaje. Y obviamente es un Rick muy diferente si lo ves en perspectiva, ¿no? Obviamente sigue siendo el mismo personaje, pero sí es cierto que, digamos, va... Y aquí están jugando precisamente con esa evolución y con esa idea de que hay un Rick, hay otro Rick por el mundo que es realmente el Rick malo, ¿no? Y el Rick realmente mucho más malvado que nuestro Rick, que bueno, con sus cosas y sus problemillas, pues no es un Rick tan negativo como Rick Prime, que es capaz de matar, ¿no? a su mujer y a su hija. Voy a adelantar un pelín. Luego descubrimos que no solo es capaz de eso, se lo ha hecho a muchísimos Rick. Y como dice otro personaje en ese momento, y es a mí al que llaman malo. Claro. Claro, aquí, ¿quién, en toda la serie, quién se libra de los personajes principales de ser considerado un malvado? Porque Morty mata gente sin contemplaciones, también ya a estas alturas. Y entonces hay esta preocupación por la respuesta ética y ajustada a las circunstancias. Que lo veíamos con Jerricky, ¿no? Jerricky en el episodio anterior era a este no me queda más remedio que dispararle, pues le voy a disparar y acabemos con la situación ya. Y un poco en Burger and Fries era lo de... me voy a divertir, ¿no? Voy a alargarlo un poco y con lo cual estás alargando el sufrimiento de los que vas a acabar matando. Y entonces esta evolución curiosa, súper lenta, una serie que no puede hacerla de otra forma. Es decir, por mucho que Rick y Morty no sea como otras series, sí es una serie que se debe a una cierta continuidad y un volver al statu quo. Mientras lo hagan, como lo hicieron en el episodio anterior, que es una vuelta que revela muchas cosas sobre el personaje y nos deja en una situación interesante para continuar, vale. No es el reseteo de final de episodio de, por ejemplo, Los Simpsons, ese tipo de cosas, ¿no? Tampoco lo puedo hacer muy rápido porque cambiarían la serie de la noche a la mañana. La típica reconversión que otras series han hecho a lo largo de 2 temporadas sin ningún problema, con un personaje que salía y era el villano y acababa convertido en el héroe al final de la serie. No es raro, no es una cosa que haga Rick y Morty y no sepa hacer nadie. Yo creo que como tiene... Claro, y además como ya sabemos, ¿no? Que va a haber en principio hasta 10ª temporada, porque lo tienen ya firmado, se pueden permitir el lujo de, digamos, de elaborar como un plan, ¿no? A largo plazo, donde la evolución del personaje, siendo el mismo, pueda ser, digamos, lo suficientemente lenta
para que sea creíble, porque al final, obviamente, pues Ajá. los cambios en los seres humanos, pues obviamente no son, uno no se levanta de un día a la mañana y es otra persona, sino que pues es en el largo plazo donde se van viendo, ¿no? La evolución de una, precisamente esa es la idea de la evolución, ¿no? Que es algo muy a largo plazo, que no son mutantes, ¿no? Que evolucionan de un día para otro. Entonces, en ese sentido, yo creo que probablemente tengan un plan, digamos, maestro, ¿no? De hasta dónde quieren llegar con la temporada, hasta la temporada 10. Y si les renuevan por más, pues seguirán haciendo. Entonces, bueno, digamos, eso les da la libertad de construir esta evolución a pequeños pasitos y que a su vez esta evolución pues sea lo suficientemente creíble y no sea un cambio de un retcon donde de repente el personaje cambie de un día para otro. Pero lo que me gusta es que lo plantearon, lo sacaron al final de la sexta temporada y lo siguen con eso. Siguen evolucionando. No es una cosa que, bueno, lo sacamos, hicimos el truco y lo olvidamos. Sino hay ahí se nota una cierta voluntad. Y lo que te decía yo antes, y yo creo que no es casual que estos tres primeros capítulos que hemos visto, digamos, tengan, digamos, este tema de la amistad y del sentirse querido como un poco como tema central y tema común. Es decir, porque parece ser que ahí sí hay una preocupación general que se está viendo. Me parece muy positiva, que supongo que obviamente pues mucha gente en Reddit estará echando en cara, pues lo que decía antes, ¿no? Que el personaje se esté ablandando. No tengo ni idea, no lo sé. Y que quieran que vuelva el Rick nihilista y malote de las primeras temporadas. A mí estos 3 episodios lo que me dejan ver es además un cierto tipo de aceptación incondicional, la de la amistad, ¿no? Tú eres como eres y yo soy tu amigo, pues eres como eres y lo acepto. Y hay esa libertad de pronto mostrarse como uno. Hay un entorno en el que uno puede mostrarse como es realmente. Que lo vimos en el primer episodio, pasa con el episodio de Jericho un poco, y vuelve a pasar aquí, sobre todo con Unity, y por supuesto con Wong, que su trabajo es aceptarte tal y como eres, no tiene más historia. Y el presidente, ese punto que Rick demuestra a lo largo del episodio, de ser autoconsciente de lo que está haciendo, y por tanto ser capaz de inmediatamente rectificar, es un punto que el presidente alcanza al final. Sí. Actúa como por instinto continuamente, por la necesidad de aprobación, lo guía a todo, pero reflexiona al final del episodio y dice, necesito terapia, ¿no? Que está muy bien, porque eso lo haces con el episodio de Rick. Y lo que tú dices quedaría así como de curioso, pero lo puedes hacer con el episodio, con el presidente, porque lo hemos visto varias veces, lo hemos visto responder de la misma forma, por tanto tiene lógica que un día se le siente la luz y diga, bueno, a ver. Se me ha ido de las manos esto. No, más que nada porque encima en esa escena todavía tiene el vómito en la chaqueta y en la corbata. Es decir, uno de estos puntos donde he caído tan bajo. He tocado ya fondo. Sí, eso, he tocado fondo. ¿Qué queda? ¿Seguir hundiéndonos? A mí me parece simpático porque Sonda, en cierta forma, es la voz de su conciencia. Sí. Sonda dice lo que él claramente está pensando. Y entonces da expresión externa a eso, y por eso la voz de Sonda es tan importante para él, porque en realidad es ese punto. Y entonces, con Rick lo han hecho como muy lentamente, como tú decías, desde el primer episodio que rechazaba radicalmente la terapia, a este ya lo sabemos que va regularmente, pero a este donde lo vemos ir voluntariamente, él solo, aunque intenta escaparse con lo del holograma y estas movidas, y yo no dejo de pensar que es porque Wong no lo admira, o al menos no expresa nunca ese tipo de admiración que expresan los demás, con lo cual para Rick eso es más serio. Claro. A mí me gustó un montón. Sí. Me pareció, y me gustó sobre todo cómo hacen todos estos comentarios sobre la relación entre los 3 personajes en medio de diálogos que van de estamos huyendo de monstruos. Que nos están vomitando en la boca. Me encanta la habilidad para hacer eso, ¿no? Sí. Porque no tienen que pararse a sentarlos los 3 a decir eso. Pueden decir 2 frases, actuar y irse a otra
Sí, sí, otra cosa. el otro día me estaba acordando, el otro día que te comenté, ¿no? Que estaba viendo con mi hija unos capítulos de Black Mirror y tal. Claro, es decir, ahí ves la diferencia entre la capacidad de decir algo a la vez que estás siendo divertido y a la vez que estás contando una historia de ciencia ficción y aventuras y tal en 20 minutos. Y bueno, pues eso, lo que hemos hablado ya muchas veces, creo que lo hemos hablado ya alguna vez, ¿no? De Black Mirror en el sentido de querer decir algo y al final, como tú decías, terminar soltando un sermón de cura. A ver, si yo quisiera oír un sermón, iría a misa. Claro, entonces, Y aparte, que en misa vas a eso. claro. Sí, que te suelten el sermón. El papel del señor que está delante de ti es darte un sermón. A mí lo que me fastidia especialmente de Black Mirror es que, primero, rara vez es tan inteligente como cree que está siendo. Tiende a ser caricaturesca fingiendo ser realista. Coge la masa de seres humanos y asume que todos van a reaccionar de la misma forma. Hay un desprecio por la individualidad humana y una especie de elitismo de pensar, bueno, por debajo de mí, esto es una masa informe y ya está, ¿no? Comentaba todavía con mi hija, pues ella no había visto, ¿no? Ningún capítulo de Black Mirror y bueno, la habían mandado, ¿no? Para una asignatura del instituto. Porque al final terminamos viendo dos, ¿no? Terminamos viendo el de Nosedive, el de Bryce Dallas Howard puntuando a la gente, y uno de la última temporada, que salían Aaron Paul y Josh Hartnett, y siendo dos capítulos, uno de 2016 y otro actual, me parecieron tremendamente pesimistas y crueles con el ser humano, ¿no? Y un poco yo se lo comentaba que una cosa que a mí que probablemente es lo que más me moleste de Black Mirror es precisamente esa desconfianza general en el ser humano y esa crueldad, porque este capítulo, no son crueles, capítulo que vimos, que es de este año, ¿no? El del 2023, es un capítulo que termina, ¿no? De una forma, tiene un par de momentos muy crueles y termina de una forma innecesariamente cruel, de forma totalmente innecesaria. Entonces, parece que lo inteligente es terminar con ese momento de pesimismo y crueldad, que es lo que yo decía un poco que me fastidiaba siempre, ¿no? Que digamos es esa desconfianza en el ser humano. Y aquí, teniendo al personaje de Rick, que siempre lo hemos tenido, ¿no? Como este epítome del nihilismo, ¿no? Y de estar por encima del bien y del mal, como veíamos en el capítulo anterior, ¿no? A Jerricky, ¿no? Como ese personaje ya totalmente fuera de la ética y la moral. Vamos viendo cómo incluso en un personaje como Rick puede haber matices, ¿no? Y pequeños destellos de amor y de bondad y de empatía, que como digo, en prácticamente cualquier episodio de Black Mirror queda totalmente descartada en favor, como digo, de una crueldad y una total desconfianza en el ser humano. Ya lo hablamos en el episodio anterior. Solo la crueldad, sobre todo el pesimismo, se consideran inteligentes. Claro. Si tú quieres parecer inteligente, ser optimista es complicado. O sea, claro. Expresar un cierto optimismo, poner delante de ti es poner el juego de todas las cosas que están mal y de alguna forma demostrar confianza en seres humanos, pues, aunque sean individuales. No importa lo bien elaborado que esté, se consideraría absurdo. Es decir, la posición por defecto es que el pesimismo es más inteligente, ¿no? Pero a mí eso no es lo que me molesta de Black Mirror. Se puede ser pesimista y cruel, pero entonces más te vale ser ligotti. Sí. Eres ligotti y puede ser todo lo pesimista y cruel que quiera, porque el ligotti está a la altura intelectual de su pesimismo y de su crueldad. Pero si tú vas a hacer esto en este plan de, mira, yo estoy en este nivel y sé que todo lo que hay debajo está mal. Todos los seres humanos que están debajo de mí, pues son estos entes que van a responder de esta forma. A mí me parece que no eres tan inteligente como finges ser, que si tu análisis va a ser realmente cruel y pesimista, pues requiere más trabajo de elaboración. Lo que pasa es que lo tenemos al revés y hemos decidido que decir eso es la naturaleza humana ya es razón suficiente. ¿La naturaleza humana de quién? ¿De nuestra sociedad? ¿De algunos miembros de nuestra sociedad? ¿De todos los seres humanos, aunque seas un bosquimano o un nepalí? Es decir, cuando hablamos de eso, pero basta con decir
naturaleza humana. Sí. Pero date cuenta, naturaleza humana es un término totalizador. Claro. Naturaleza, ya todos. 6.000 millones de personas. Todos iguales. 7.000, no son los que somos ahora. Y en el episodio de la votación social, de Black Mirror, claro, el episodio es larguísimo, dura como 1 hora. Sí, una hora y cuarto, sí. Yo lo encuentro horripilante y aburrido, a más no poder. Y muchísimo menos inteligente de lo que cree ser. Sí. Porque además lo cree. Porque ni siquiera es fingimiento. No está intentando hacerte creer que es más listo de lo que es. No, está convencido de serlo. Pero aquí hay un episodio, no recuerdo, de la 5ª o 6ª temporada de Community. Sí, cierto. Que dura 20 minutos. Va de lo mismo. Es muchísimo más gracioso. Claro. Y muchísimo más inteligente. Porque vemos distintas reacciones a eso. Y la conclusión final es triste, incluso melancólica, sí. Pero no llega a la crueldad ni al desprecio categórico por todo. Y su reflexión sobre ese tipo de tecnología es muchísimo más inteligente en un episodio que está haciendo el ejercicio contrario. Está intentando parecer que no te está diciendo todo eso. Está fingiendo que esto es una historia... sí, te voy a sacar a un tío vestido de Sardoz. Sí. Un tío así en ropa interior. Y ya está. Y voy a hacer chistes con un mundo feliz. Claro, se disfraza del bufón de la corte. Claro. Pero es que dura 20 minutos. El otro dura 1 hora, para decir menos. Sí. Pero tienes que ser cruel, ¿no? Tienes que siempre estar clavando. Yo es que no soporto hablar, pero me parece malísima ciencia ficción. Y me fastidia que eso se considere la ciencia ficción real, cuando una serie, por ejemplo, basada en cuentos de Philip K. Dick, muy similar, que se llama Electric Dreams, que le da 1000 vueltas a Black Mirror, a cualquier episodio. El episodio malo de esa serie le da 1000 vueltas al mejor episodio de Black Mirror. Pero no solo eso. Claro, la otra no tuvo éxito. Solo tiene temporada. Pero hay algo que Black Mirror consuela a los individuos de nuestra época. Y yo creo que ese aspecto, en última instancia consolador, nos dice lo que queremos oír. Y que hay gente peor que yo. Es decir, no hay un reflejo, ¿no? No hay un reflejo porque tú siempre ves a uno que es peor que tú. Entonces tú dices, mira, yo por lo menos no soy así, ¿no? Yo por lo menos no llego a ese nivel de obsesión, en este caso, ¿no? Por las redes sociales. Y obviamente pues consuela en esa idea, en el caso de este capítulo del que te comentaba, de todos estaremos de acuerdo en que puntuar a la gente está mal. Claro. Entonces, claro. Y no lo haremos, y yo no lo haré. Claro, entonces, por supuesto. Como estamos todos de acuerdo, pues ya está. Así que hay algo radical en sacar a un personaje como Rick disculpándose automáticamente. Claro. Hay algo súper sincero y optimista que probablemente moleste, claro. Claro. O sea, yo lo considero más radical, mejor. No, incluso Rick puede cambiar. Y es más difícil de hacer narrativamente también. Que lo pueden hacer en 20 minutos es lo asombroso. Claro, no, eso es lo... Porque otros dirían, no, es que necesito una película. No hace falta mucho más. Bueno, a mí me gustó un montón. Ya hemos puesto a parir a Black Mirror y hemos puesto a parir a Black Mirror, que es mi misión en la vida. Y nos ha gustado mucho el capítulo. Yo quiero que alguien me pague por ver todos los episodios de Black Mirror para luego ponerlos a parir 1 hora, explicando todo eso, porque odio esa serie a muerte. Desde el primer episodio. Ya lo vi y digo, esto es absurdo. Has construido un escenario para que salga lo que quieres que salga. Porque el primer episodio era el del cerdo, que eso sí que era cruel. Sí, pero que estaba construido. Era totalmente artificial. Yo lo estaba viendo diciendo, pero es totalmente artificial. No estás comentando nada. Sí, has hecho una situación para poder decir qué horribles somos todos, ¿no? Bueno, pues vale. Muy bien. Bueno, pues Paco, ¿y a ti qué te pareció entonces? No, a mí me gustó mucho el capítulo y lo que hemos dicho, que bueno, que nos sirve mucho para ver esta evolución de Rick, a ver hacia dónde nos lleva. Pues muy bien, Paco, pues nos vemos en el próximo episodio. Venga, un saludo.